no se pierdan esta oportunidad. Miguel es uno, todos ustedes van a ser muy buenos egresados, pero pues yo les puedo comentar que Miguel es una persona excepcional. Entonces, por favor, así como lo está haciendo su compañero, aprovechen para preguntarle, porque tiene muchas cosas que decirles y que pueden explotar para que ustedes salgan con mejores herramientas y habilidades de la escuela. Digo, hay cosas que ustedes saben, eso no se está grabando, ¿verdad? Lo puedo cortar, ¿no? Ok, no, está bien. Ustedes saben que pues a veces no tenemos las mejores condiciones en el sentido de que pues tal vez no tenemos la mejor infraestructura, tal vez no tenemos el mejor internet, tal vez no tenemos, ahí es que por eso me da pena, pero tal vez no tenemos los mejores laboratorios equipados. Y yo sé que algunas de sus clases de mucho que desear, sin embargo, con esas limitaciones, yo les puedo asegurar que ustedes pueden competir allá afuera siempre y cuando también ustedes pongan de su parte, siempre y cuando también pues no esperen que todo lo vayan a conseguir de las materias. Exigen a sus profesores, esa es una muy buena forma de empezar. Ustedes exigen a sus profesores y que atiendan sus clases, definitivamente, aunque suene muy conservador. Entonces, pues les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, al licenciado Miguel Ángel Sánchez García, orgulloso egresado de la Escuela Superior de Economía, que actualmente se desempeña como asesor del economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces pues tenemos una persona con mucha experiencia y todo lo que le falta a Miguel. Les comento un poquito más de su semblanza curricular. Como les comento, él es egresado de esta escuela y bueno, pues ha participado en eventos como Reto Banjico y CFA Research Challenge, y esto pues también va para ustedes, que no nada más, como les acabo de comentar, no nada más se queden con lo que les da la licenciatura. Si tienen posibilidad de participar en algún concurso, en algún evento, desde ser embajadores de vida, meterse a Reto Banjico, no importa si no lo ganan, el asunto es que ustedes se van a llevar algo extra, y yo creo que cuando empiecen a hacer esas pequeñas cositas que los hacen diferentes, créanme que allá afuera también lo van a hacer. Él ha impartido cursos orientados a finanzas, econometría y programación. De hecho, por ahí Miguel nos regaló algunos cursos de R en su momento. Lástima, se lo perdieron. Pero ustedes pueden ser los siguientes que pueden impartir esos cursos. Actualmente, como les comento, pues es parte del grupo de asesores de economistas en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del economista en jefe. Y pues se ha desempeñado como jefe de departamento de estimaciones y pronósticos del sector externo en la Dirección de Análisis Macroeconómico. Les puedo mencionar también que cuando ustedes revisen ese programa de presupuesto, pues algunas cosas de las que están ahí son redactadas por Miguel. Entonces, por favor, aprovechen su experiencia, aprovechen su juventud, en el sentido de que les puede decir muchas cosas de forma directa. Y Miguel, como dicen los ingleses, the floor is yours. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer a la escuela, a la doctora, de que me invitaron. Pues yo soy egresado aquí, me da mucho orgullo ser parte de esta institución y ahora estar de este lado. Yo estuve del lado como estuvieron con ustedes. Esta plática va más orientada a qué les espera allá afuera como economistas, siendo egresados de aquí. Y pues qué bueno que son poquitos, porque sí creo que pueden aprovechar y hacer preguntas más directas. Yo la verdad esperaba generalizar un poco, pero ya si son poquitos y tienen dudas muy puntuales, pues las podemos ver. Entonces, antes que nada, muchas gracias. Y bueno, el mundo laboral como economista, vamos a concentrarnos primero en cuál es el perfil que se necesita, qué es lo que yo he visto que los estudiantes deben de tener y cómo nos llegan a nosotros, porque nosotros hemos solicitado pues estudiantes para que empiecen ahí su carrera, y cuáles las cosas que más o menos yo veo que les hacen falta. Segundo, pues vamos a ver lo que yo he visto también de lo que es la iniciativa privada, y en este caso la mía o por la que yo tengo un sesgo, que es la iniciativa pública o la administración pública, al estar laborando como economista y más de un gobierno. Entonces son cosas como muy diferentes que se deben de tener, digo que pueden suceder, y pues las vamos revisando. Primero, ¿qué es lo que les espera allá afuera? Bueno, ahorita ustedes, los que están a inicios de semestre, pues apenas están contemplando, apenas están viendo las materias, están envolviéndose en la economía, están viendo sus materias iniciales, y ya posteriormente los que están a mitad, pues ya tienen más o menos una idea de qué es lo que van a terminar o van a querer terminando de la licenciatura, y ya los que están en noveno semestre, pues ya saben, o espero que sepan qué es lo que ya van a necesitar o lo que quieren ser ya cuando sean egresados de la escuela. Entonces, ya teniendo como esa parte,
lo que les espera allá afuera pues es el desempleo en un primer inicio, como a todos. No se desesperen mucho en esa parte, pero sí es una competitividad por parte de otras escuelas muy grande. Tenemos a los grandes competidores, la UNAM, que es igual licenciatura pública, pero también están privadas. Tenemos al TEC, tenemos al ITAM y todos son buenos. También el Colmex y el CIDE, que también son públicas y son muy buenas, al igual que nosotros. Entonces ustedes se van a enfrentar con personas que van a discernir en las habilidades. Unos van enfocados a finanzas, otros van enfocados a economía, otros van enfocados a microeconomía, macroeconomía, etc. Ustedes tienen todo un mundo abierto en lo que se pueden estar enfocando, desde administración de empresas, toma de decisiones, administración pública, inversiones, planes de negocios, asesoramiento, etc. Entonces eso requiere distintas habilidades, pero una base muy inicial, que es como el profesionalismo que deben de tener, es que ustedes deben de tener como la parte de habilidades matemáticas y las prácticas muy bien fortalecidas. Algo que nos llega a ocurrir, que es cuando nos llegan a hablar de teoría, y en parte eso está bien porque ese es el inicio de todo, pero ya como ustedes llevan la teoría a la práctica, ahí es un poco donde se están como quedando atrás, donde vemos que tienen un poco de fallos de cómo pasar de algo abstracto, que es el pensamiento económico, de algo subjetivo, que es el pensamiento económico, algo abstracto, que son los modelos matemáticos. Y pues todos en la materia pues vamos a ver modelos econométricos, y eso pues requiere habilidades matemáticas. Cuando yo estaba aquí cursando, pues vi a muchos alumnos que le temían a las matemáticas, ¿no? Decían, hay que quitar materias de matemáticas, pero luego te das cuenta que no debe ser así, que la parte de álgebra lineal es muy importante en la planteación de modelos. Cuando ustedes llegan a esa abstracción de ver un mundo totalmente subjetivo, a querer plantearlo en una cosa abstracta como son las matemáticas, pues deben de saber cómo plantear una ecuación que, no sé, que tenga distintos alcances de acuerdo a lo que ustedes están razonando. Entonces la parte matemática es una habilidad muy importante. Luego la parte en cómo ustedes están entendiendo la economía, y ahí viene un poco el sesgo político que ustedes pueden llegar a tener. Entonces aquí va a depender, y ahí es donde les digo que se va a ver un poco de entre escuelas el sesgo que pueden llegar a tener. A mí se me hace muy bien que aquí veamos Marx, que en la UNAM vean Marx, pero también en otras escuelas lo ven, y no por eso pues implica que, o lo que llegan a pensar de escuelas públicas es que son marxistas, y eso no es verdad. Entonces ustedes cuando llegan allá tal vez piensen que van a tener un pensamiento sesgado simplemente porque vieron a Marx, pero no. Un profesor de aquí me decía que no te cases con ello porque no va a ser así. Entonces ahí viene un poco el sesgo político que ustedes van a llegar a tener, el cómo piensan de la doctrina económica que ustedes están viendo, que mejor les parece, o con la cual llevan su razonamiento, que es la que van a ver allá en el campo laboral. Entonces, por esa parte de la matemática sí es muy determinante en que ustedes lo sepan, y ahora lo de la programación, y después va pues esta parte que les digo de su sesgo de raciocinio por doctrinas políticas, etc. Entonces ustedes al momento de llegar allá van a tener dos planteamientos, uno que es la iniciativa privada y otra que es la administración pública en este caso. La iniciativa privada pues va a ser trabajar principalmente para bancos, y dentro de bancos en que lo van a hacer, pues yo podría verlos como en áreas de análisis, y en este caso análisis pues puede ser análisis de cualquier cosa. Yo les comento, en Hacienda pues hay un grupo para cada tipo de análisis de finanzas públicas, análisis del sector externo, de la economía estadounidense y internacional, la economía mexicana. Entonces un banco tiene muchas áreas de análisis, y también está pues el lado de inversiones. Ustedes tienen que saber si se quieren dedicar a las finanzas, pues toda esa parte, y pueden llegar a esos grupos, ¿no? Y en la parte de administración pública, pues también hay, no solamente es macroeconomía y como que ser economista, etcétera, sino que también hay evaluadores de procesos, evaluadores de finanzas públicas, bueno, más bien planeadores de finanzas públicas, de proyectos en municipios, en estados, a nivel federal, etcétera. Y también hay algunos organismos públicos muy buenos que ustedes más bien que deberían de tomar en cuenta, y que también necesitan estas habilidades, como son el INEGI, la COFESE, y cada uno pues tiene un distinto
una distinta misión, pero pues requieren economistas. En INEGI pues ven alguna parte de indicadores, de cómo recaban los datos y cómo los van a orientar. Y en la parte, por ejemplo, de COFES es mucha microeconomía porque es el Instituto de Competencia Económica. Entonces ellos pues van muy enfocados a la parte de modelos microeconómicos, etcétera. Y en la parte privada, pues como les comentaba, más que nada los bancos en áreas de análisis, casas de bolsa en áreas de análisis y a lo mejor en alguna que otra no sé, ya entidad privada como tal, alguna empresa que requiera el servicio de análisis de economista. Y también ahí se desenvuelve toda la parte que ustedes quieran hacer por sí solos. O sea, no se cierren como un mundo de solamente tengo la iniciativa privada y la iniciativa pública, sino que ustedes pueden también como llevar su conocimiento a impartirlo por su persona. Y en este caso me refiero a dar asesorías, siempre claro que tengan como el conocimiento y las justificaciones metodológicas, como por ejemplo tener certificaciones que les ayuden a llevar esta parte. Ahora, eso es lo que les espera en el mundo laboral. Es muy peleado, en parte sí, porque estos puestos son pocos. Hay muchos egresados en economía y los puestos que a lo mejor, bueno, mi sesgo pues es macroeconomía, esos puestos de análisis en temas macroeconómicos pues son muy pocos. Un banco puede tener como un equipo de análisis macro de 5 personas y en México hay alrededor de 40, 50 bancos, entonces pues si ya los limitan a que cada quien tiene un equipo de análisis macro, pues son muy pocas personas. Entonces pues sí es mucha la competencia que llegan a tener allá afuera, pero les digo, las determinantes son en cómo están ustedes en sus habilidades. Volviendo al tema de sus habilidades, pues deben de tener, como les dije ya, la parte de matemáticas, la parte de abstracción en esta, de cómo interpreto algo subjetivo y pasarlo a algo matemático o algo tangible que yo pueda evaluar, porque es un poco complicado a veces el decir, quiero ver si la inflación ha estado tal, pero yo creo que va, o sea, por ejemplo, el planteamiento que tenemos ahorita, en diciembre aumenta la inflación porque pues aumenta el consumo. Esa es una creencia que se llega a tener dentro del análisis macro, pero tú cómo evalúas eso y cómo sabes si es verdad. Pues tú tienes los datos, debes de saber evaluarlos o debes de saber analizarlos y con eso pues ya tomas una decisión y llegas a una conclusión. Entonces, pues sí, como que esta parte abstracta sí tienen que tenerla muy presente. La parte de programación también, a mí lo que me abrió las puertas totalmente fue programación. Me acuerdo que yo empecé a ver aquí R, luego empecé a ver Python y luego yo personalmente me planteé como saber hacer una regresión en cualquier sistema estadístico que hay, en Stata, Ibius, Gretel, SSPS, Python, etc. Entonces, pues tampoco no quieren abarcar como que todo, siento que enfocarse a uno, pues es lo bueno y aparte pues no todos los programas son de uso libre. R es de uso libre, Python igual, pero a lo mejor Stata, Ibius, Gretel son a través de licencia y no tienen acceso a ellos. Pero pues no está de más ver uno que otro tutorial. Entonces la programación también es muy fundamental como habilidades que ustedes deben tener. Y ahora viene un poco de si la IA me va a quitar la chamba o no. Una IA todavía no está como predeterminada para que tenga el trabajo o tome todo el trabajo de un economista. ¿Por qué? Porque un economista tiene que poner al momento de emitir un criterio, como decía Keynes, muchas habilidades. No solamente debe de interpretar como que su análisis económico, sino que tiene que tomar en cuenta muchas cosas y partes subjetivas al momento de interpretar los datos, al momento de analizar un modelo, al momento de llevarlo a una evaluación de a lo mejor una política pública. Entonces toda esta parte pues, no está aún alcanzable por una IA, porque una IA es como parte del raciocinio humano dentro de esta. Entonces si se están preocupando si una inteligencia artificial prontamente les va a quitar la chamba, pues aún no estamos cerca de eso, aún. Pero sí les va a ayudar y les va a dar mucho apoyo en otras tareas, por ejemplo programar, en redactar, que eso es muy importante, igual la redacción, en otras cualidades. Entonces la IA, véanla más como una herramienta, todavía no como un enemigo que pueda quitar a un economista de algún puesto. Y ahora yo les estoy hablando desde un sesgo totalmente
de que a mí me gusta la macroeconomía, a mí me gusta el análisis macroeconómico, pero puede haber personas que no están enfocadas a eso. Por ejemplo, también aquí la escuela tiene un área muy fuerte de finanzas y que es muy bien valorada en el campo laboral. Muchos de mis compañeros egresados que también pues, han tenido no éxito, pero que sí han tenido la oportunidad, no me refiero a éxito de que no tuvieron éxito, sino de que no debería llamarse un éxito el ser el que unos tuvieron una mejor calidad de aprendizaje que otros, sino que algunos tuvieron la oportunidad de adentrarse en las finanzas y más que nada en casas de bolsa. Entonces, la Superior de Economía tiene áreas muy fuertes en la parte de finanzas. De hecho, yo donde me encuentro, soy el único del Politécnico y los otros del Politécnico que conozco están en la parte de matemáticas, pero son de físico-matemáticas, o sea, vienen del STEM. Pero sí conozco mucha gente que está en casas de bolsas, pero ellos vienen de finanzas. Entonces, pues también los que quieren dedicarse a finanzas tienen que tener habilidades, por ejemplo, nuevamente en modelos econométricos o en leer noticias. O sea, en la parte como ustedes entienden e interpretan la información del día a día para que ustedes lo puedan aplicar a mercados. Entonces, pues toda esta parte es dependiendo de ustedes que quieran. El no saber qué es lo que quieren aún, no creo que sea un determinante aún, bueno, sí ya debería ser como un determinante de que ustedes conozcan qué es lo que quieran, pero cada quien tiene un ritmo, entonces pues no se preocupen aún si no saben qué es a lo que se van a dedicar, sino más bien como, pero obviamente entre más rápido lo sepan, pues más rápido van a llegar a una conclusión de qué es lo que deben de aportar o deben a sus habilidades y qué es lo que deben seguir. No sé, ahorita de momento tienen alguna pregunta sobre las habilidades que se requieren allá afuera como economista. Acá tenemos una mano levantada, adelante, por favor. Bueno, por lo general nos dicen que hay ciertos programas que se utilizan, pero realmente, bueno, aquí al menos lo que yo he tenido como aprendizaje solamente ha sido Stata y Python. Pero también he visto, bueno, vacantes, ¿no? Aquí mucho SQL, entonces no sé cuál es la proporción de los programas de programación que pidan, digamos ya en general para... Okay. En este caso, para nosotros que no tenemos o nosotros que utilizamos programas abiertos, pues yo creo que tanto R y Python son los más funcionales. Yo he visto, y de hecho hay compañeras y compañeros que manejan Stata y Views, etc. SQL es muy bueno, pero SQL está más orientado a la administración de bases de datos. Entonces ese es más como para solicitar información. Un programa econométrico, bueno, no se puede llamar econométrico, R no es un programa estadístico, está orientado a que tú tengas una visión y ahí utilices la herramienta de codificación para sacar un análisis que tú quieres recrear. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en campo laboral y lo que yo veo en mi trabajo es esto: el que lo haga más rápido. O sea, si tú eres bueno en Stata, concéntrate en Stata, y si tú ya lo tienes instalado en tu computadora y a ti te sale, muéstramelo en Stata. Si tú ya tienes R y funcionas bien en R, tú muéstramelo en R. Pero hay un poco, la que es un poco quisquillosa, pues ya es la parte privada. En este caso, porque como R es un programa abierto y no se le puede, como por ejemplo, si llega a fallar R y tú estás basando en las estimaciones, pues no hay como un área de soporte que te está diciendo así como, oye, ¿cómo este modelo me está saliendo algo mal? Y tal, porque R se construye a partir del conocimiento de todos los que vemos y que están aportando en, por ejemplo, lugares como Stack Overflow. No sé si vieron que apenas sucedió un error catastrófico de que, no me acuerdo, una correduría perdió mucho dinero porque hubo mal una fórmula en Excel. Entonces la parte de auditoría interna en la parte privada, pues sí les va a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Ahí sí van a requerir como que a lo mejor programas con soporte o con licencia donde hay un respaldo. Hay un respaldo, exacto. Oye, estás utilizando un modelo Garch, está fundamentado en tal ecuación, pero hay un soporte de Stata que te puede ayudar, así como de, mira, esta es la ecuación que estamos utilizando exactamente, y si yo quiero mover estos parámetros, como la hago? Mira, esto es lo que debes de hacer, y ya hay como un proceso por si hay alguna auditoría, tú digas, mira, mi modelo que yo estoy estimando está bajo estos términos, bajo este modelo, y esta es la ecuación. Tú estás respaldado, a comparación de R, a lo mejor que he visto en partes privadas donde creen que lo que codificas en R lo ven hackers. Entonces hay también
les digo, no voy a mencionar los nombres, pero en la parte privada donde creen y no programan en R porque creen que lo que están codificando en sus modelos lo está viendo alguien más. Que a lo mejor sí puede ser cierto si te conectas a una nube o tal, pero entonces vean esta parte. En la privada como que van a necesitar auditorías de sus análisis, entonces sí van a necesitar como un programa que tenga un soporte. Mientras que si te estás en la parte pública, pues no te pueden exigir como tal un programa, pero sí en este caso pues es más funcional. R, yo he visto R y Stata, son como los dos principales. Un poco me extendí la pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, regresando a un tema, justamente en parte de los consejos que les doy es que ustedes empiecen a ver como ahorita las vacantes que ustedes quieren cubrir. Si ya saben qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, si ya tienen determinado, así como sabes que yo quiero dedicarme a finanzas, yo a microeconomía, yo a planeación de proyectos, busquen las vacantes. Por ejemplo, yo quiero estar mañana en Banxico en tal área, yo quiero estar en Banorte en tal área, yo quiero esto, busquen la vacante. Ya que ustedes tienen la vacante en LinkedIn, es muy fácil, vean los requisitos que exigen. Y ya que ustedes tengan los requisitos que está exigiendo esa vacante, esa es su lista de aptitudes que deben ustedes tener. Por ejemplo, para un inversor o para un corredor de bolsa, no sé, o un analista de alguna casa de bolsa, les piden, no sé, una certificación. En este caso ustedes pueden tener la MIF o el CFA, que es muy bien vista en el mercado laboral. Deben de tener cierta parte de modelos ya hecha, pero ustedes, les digo, busquen la vacante y esa va a ser su lista de ustedes a seguir para ver qué es lo que les hace falta y qué no. Y la verdad es que sí, en esta parte sean muy sinceros. Yo aquí en la licenciatura tuve buen conocimiento, me ayudaron, tuve mucho apoyo, pero resulta que cuando yo entré a trabajar y conocí a egresados de otras escuelas, habían cosas que yo no entendía, o sea, no sé, llegaban con conocimiento del que yo no entendía totalmente, y ahí es donde viene el shock. Y ustedes dicen, entonces lo que yo aprendí en verdad valió la pena. Y pues sí vale la pena, tienen un sustento teórico, pero sí tienen como que ir buscando cuáles son las actitudes y temas que les hacen falta para que ustedes puedan llenar el perfil que ustedes quieren. Y eso es súper recomendado. Busquen, vean lo que les hace falta y empiézanlo a cumplir. Y les digo, no se mientan. Si ustedes sienten que son buenos en mates, si se lo proponen, pues allá van a tener que ser buenos, se los propongan o no. Entonces, pues sí ven como que tengan bien la parte teórica que nos dan aquí en la escuela y que luego ustedes lo puedan llevar a una parte práctica, que es lo que van a ver ustedes en el campo laboral. Luego también otra recomendación son proyectos que te acercan mucho a cómo es en verdad el mercado laboral allá afuera. Por ejemplo, ya les mencionaba, a mí me ayudó bastante, y lo voy a hablar desde mi experiencia, Reto Banxico, CFA Challenge, Reto Actinver. Todos este tipos de proyectos que ustedes pueden llevar a cabo los van a acercar mucho a lo que es en verdad estar en campo laboral. Por ejemplo, Reto Banxico te solicita que evalúes una decisión de política monetaria. Entonces vas a tener que pensar como un subgobernador, el mismo gobernador de Banxico, un analista de Banxico. Y tienes que fundamentar esta parte de tu análisis que tú haces y por qué. Y eso es lo que se hace día a día. Nosotros nos llenamos como economistas de mucha información, tenemos que tener un criterio, tenemos que saber tomar el análisis que nos sirve, limpiarlo de las impurezas, de los sesgos de la persona que te lo está transmitiendo, y luego eso ya formar tu criterio y empezar a tú emitir tu propio criterio o ponerlo en contraposición contra tu criterio. Entonces esa parte de Reto Banxico te da un muy buen feeling de cómo es hacer un análisis macroeconómico. La parte de CFA Challenge y los retos de finanzas, pues literal, te están diciendo invierte, o sea, con dinero ficticio, o dame una decisión de compra-venta, pero dime por qué. Y te dicen por qué y susténtalo por qué. No es como yo creo porque leí hoy en El Economista que va a pasar esto, sino que, a ver, ese tipo de proyectos te solicita fundamentar todo. Entonces, yo creo esto, ¿por qué? Por esto. En eso ya tú aprendiste habilidades de utilizar noticias, de cómo construir un modelo financiero, de cómo también tener relaciones entre tu equipo, trabajar en equipo para dividir tareas, y de cómo hacer la presentación de un trabajo final. Son 4 habilidades que ustedes están fortaleciendo simplemente con haber tomado ese reto. No todos pues se les va a dar de la misma manera, pero eso no significa que ya está ahí, soy malo para esto y ahí quedé. No, entre lo que hace bueno a alguien es la constancia, y es lo que yo vi al momento de dar cursos aquí. Siempre en un grupo hay
40 que van a meterse al grupo, pero solamente 5 van a preguntar, solamente 2 son los que van a entender y 1 es el que te va a en verdad preguntar cosas y que te va a decir nuevas metodologías o no sé, que te va a plantear nuevas formas de ver las cosas y que en verdad siento yo que podría ser una diferencia. Y eso pues sucede así porque no todos tienen el mismo interés y no todos tienen la misma, el mismo, ¿cómo decirlo? Que todos lo estén practicando a diario, vaya. Yo lo vi con grupos que di, que todos al inicio, sí, aquí entiendo, profesor, me queda claro, me explicó muy bien, usted es muy claro, bla, bla, bla. Cuando les preguntas se les olvidó porque lo vieron el sábado que lo vimos, que yo daba los cursos, y no lo volvían a ver hasta el sábado que les pregunté. Entonces pasaron 5 días que se les olvidó. Entonces si son constantes, esa era la palabra, ahí es donde se vuelven buenos. No son, unos nacen con las habilidades ya puestas y que bueno, pero el hecho de que tú no las tengas significa que ya ahí terminó todo, sino que con la constancia tú puedes seguir llevando tus aptitudes y mejorar tus habilidades. En este caso les digo lo de R, había chavos que entre semana me decían, ¿sabes qué? Esto y el otro, esto no me sale así, si yo le muevo aquí, ¿qué pasa? Hazle a ver qué pasa. Para el sábado me decían, ¿sabes qué? Lo hice, pero no entendí por qué me dio esto y aparte yo encontré que podía hacer esto. Creo que eso es lo que les da un valor añadido a la parte de los estudiantes, los que son constantes y que en verdad toman la dedicación para aprender. No todos tenemos el tiempo y a lo mejor algunos tienen otras cosas que cubrir, por ejemplo algunos trabajan, pero sí tómense un tiempo como para ir y ser constantes en las habilidades que ustedes quieren fortalecer totalmente. Entonces pues este es como lo que he visto y ya pues compitiendo entre los demás. Los de otras escuelas llegan a ser muy fuertes, pero porque tienen, yo les digo que es como por ejemplo, ¿qué ventaja tiene de que tu profesor sea el subgobernador de Banxico? Pues sí te va a platicar de cosas que está viendo el día. A lo mejor no te va a dar 1 hora de clase, te va a dar 20 minutos, pero te va a dar un acercamiento. Entonces eso a veces que nos llega a faltar a nosotros aquí como escuela y que no tenemos como profesores que te estén acercando en la materia y lo que estamos viendo prácticamente, ustedes traten de adquirirlo como de lugar. ¿Cómo? Ya les dije, vean lo que hace falta en el mercado laboral, no sé, ustedes algo que lean, propónganselo también, un paper, propónganse también como hacerlo ustedes, o sea, replicar un paper, así me gustó, me encantó, ¿cuál es la metodología? Lo voy a hacer, lo voy a replicar y eso es lo que les va a dar como ustedes esa parte abstracta que a lo mejor no pueden ver aquí como en la escuela. Y eso pues sí es una desventaja que yo a lo mejor he visto que nosotros tenemos en la parte de economía. Me duele mucho el decirlo, pero sí cuando vemos a otros alumnos que a lo mejor vienen del ITAM, del Colmex, del CIDE, tienen más planchado, pero porque tuvieron un profesor que ya tiene 30 y tantos posgrados y aparte es funcionario público, entonces les platica llanamente de qué es lo que van a ver. Entonces, pero ustedes lo pueden adquirir, les digo, estudiando y siendo constantes. Hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre esta parte de programas, aptitudes, habilidades? Ok, entonces, pues sí, esa es la parte de cómo está el mercado laboral, eso es cómo ustedes deben ir llenando sus habilidades y aparte, pues vayan viendo, ya no sé si ya tengan como planteado a qué es lo que se quieren dedicar, pero pues sí, échenle mucho pensamiento a esa parte de querer ver eso. Otra cosa buena que a lo mejor con la que sí salimos bien es con la parte de por ejemplo los programas. Creo que aquí en la S dan muchos programas o hay la apertura que a profesores cada uno imparte con el programa que quiere y eso es muy bueno porque al final de cuentas otros estudiantes de otras licenciaturas pues ya ni de no, es que yo toda la vida vi Stata y me casé con Stata y no sé programar, pero aquí un profesor te empieza enseñando Stata, el otro ya te enseñó R y para el otro semestre ya tienes a alguien que te está enseñando Python, porque los profesores cada quien da donde mejor le entiende. Entonces pues esa es una parte buena porque al final de cuentas estás experimentando diversos programas para llegar a esa parte. También, esta parte de redacción creo que también es un consejo. Ustedes van a tener mañana, les digo, yo tengo un sesgo muy grande por policy makers, macroeconomía, pero también lo he visto en finanzas, en redactar sus decisiones. Un analista, un analista de inversiones, alguien de planeación, hasta alguien que va a escribir un informe, va a tener que redactar qué es lo que está él viendo como su criterio.
Entonces, esta parte de redacción tiene que ser fundamental. Y eso, pues, ustedes cómo lo pueden tener literalmente leyendo informes de Banxico, de Hacienda, de bancos, etcétera. El cómo ustedes están vendiendo una idea y cómo están vendiéndose ustedes, eso es mucho de lo que habla como criterio economista. Y ahí viene la parte del sesgo. Allá afuera van ustedes a leer sesgos de todos tipos, políticos, no políticos, con odio, con ira, etcétera. Entonces, ustedes tienen que saber discernir entre cuál es la verdadera noticia y el dato que a mí me está aportando. Cuando ustedes empiecen a dar cuenta de eso, ustedes van a empezar a emitir mejores criterios y mejores redacciones. Por ejemplo, a veces en las notas financieras uno lee cosas alarmantes. Voy a decir una que apenas leí, que fue de Milenio, en donde decían que el agua para las cerveceras había sido prohibida. Ese era el título, como se acabó la cerveza en tal lugar. Y así como que suena súper alarmante, pero la verdadera noticia es que en una región de México, en Baja California, se prohibió el uso de agua para uso industrial. Entonces le afecta a todos, no solamente a las cerveceras. Pero ese periodista pues le da un tinte que suena un poco alarmista. Entonces, ¿cuál es el dato que ustedes deben de percibir de ahí? Pues que ya hay una nueva restricción de agua para la industria en tal región. Pero el cómo se los dicen, a veces la gente se lleva y se queda con ese criterio, y ahí es donde ustedes empiezan a tergiversar su pensamiento y su criterio económico. Nosotros como economistas debemos de ver todo, ver la noticia, evaluarla y hasta a veces saber quién le escribió. Con ello, pues ustedes van a tomar un mejor criterio al momento de redactarlo. O sea, cuando ustedes den una idea, ya saben que no van a aventar un choro en decir tal cosa, sino que iban a ser directos en esto pasó en tal lado y no afecta. Final de cuentas, sí o no. Y eso es lo que les va a ayudar, el que ustedes empiecen a deshebrar las noticias. Yo aquí tenía un profesor, otra vez regresando a mi experiencia, no me acuerdo del profesor, pero me dio Cuentas Nacionales, no me acuerdo su nombre, y ese profesor diario nos repetía: jóvenes, lean las noticias, jóvenes, lean las noticias. Muchos se podrán decir como, ¿para qué me voy a leer las noticias? Bueno, eso te va formando un criterio. Aparte de formarte un criterio, vas entendiendo qué es el contexto de la economía mexicana hoy en día. Ahorita me estaban haciendo algunas preguntas por el contexto que pues da a entender que alguien sí tiene como el contexto de cómo está avanzando la economía mexicana. Pero a veces yo escucho personas o a veces egresados que les preguntas algo del día de hoy y no saben qué fue lo que sucedió. Entonces pues es otra cosa que ustedes deben de tomar en cuenta. Deben de leer, más bien deben de empezar a leer cualquier cosa que sea sobre economía. Bueno, no cualquier cosa, pero sí, por ejemplo, noticias pueden empezar, es algo muy sencillo, y de ahí ya se pueden pasar como a reportes de bancos, reportes de Hacienda, tal, para que ustedes vayan viendo en qué situación está la economía y que ustedes formen su criterio. Y les digo, todo esto pues lo tienen ustedes que fundamentar allá afuera. Cuando ustedes están en el mercado laboral, van a tener un jefe que les va a final de cuentas decir en qué te estás basando. O sea, no solamente me estás diciendo qué va a suceder, sino cuál es tu modelo, cuáles son tus supuestos y cuál es tu incertidumbre. Y ahora, finalmente un poco el sesgo que llega a haber entre administración pública y los analistas que yo he conocido de iniciativa privada. Esto es algo que al final de cuentas yo me peleaba y la doctora no me dejaba mentir, y un día llegué a decir que los analistas financieros pues, no servían, ¿no? Que estaban sesgados totalmente hacia ciertos rubros, pero no es así. Yo he entendido que a lo mejor su trabajo, no sé, si ustedes son analistas de un banco, ¿qué están protegiendo? Inversiones, capital. Entonces, si les sale una noticia de mañana va a pasar tal cosa y les pega sus inversiones, claramente van a estarse enojando, tal vez van a ver esa noticia como negativa. Pero tal vez desde el punto de vista de administración, y ese es un poco el pensamiento que tenemos de esta parte, es enfocado a manejar la macroeconomía de un país, de un gobierno. Es muy diferente a la de un banco, porque mientras el banco se está enfocando en análisis que esté afectando a sus inversiones, que esté afectando a su toma de decisiones de quien asesora, un gobierno tiene que tomar las riendas desde una vista en que tenga que ver por el porvenir de una nación, del gasto, del presupuesto, etc. Entonces son dos pensamientos diferentes, y ahí es donde hay un poco de conflicto entre los que vienen de iniciativa privada y los que están como en administración pública. Se pelean porque dicen, es que esta decisión a mí se me hace buena, y otros es que esta decisión se me hace mala, pero es que están viendo dos lados opuestos, y eso no significa que los dos lados pues, sea uno ganador o no,
están los dos al mismo tiempo evaluándose y están afectando a dos cosas, pero así en la economía pues siempre va a afectar a cosas. Yo veo la economía como una telaraña, está entretejida de variables. Es una telaraña donde si tú llegas a mover una variable de este lado, les apuesto que se va a sentir en el lado opuesto. Entonces es inevitable que en algún momento las tomas de decisiones de un banco pues no se vean, o más bien el criterio que ellos estén utilizando se les va afectado por decisiones que están tomando en la administración pública o viceversa, ¿no? No se van a entender. Entonces pues sí tengan mucho enfoque en el criterio que ustedes están utilizando. Creo que eso vale mucho en el campo laboral, y que ustedes puedan dar una visión sin criterios, sin sesgos, y que más bien que sea un criterio que sea fundamentado en verdad en los datos. A veces, y no es totalmente como, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de una de mis películas favoritas, que es de Big Short, que dice: es lo que no me gusta de la gente, que cuando solamente ven datos engloban a mucha población, pero eso es población y son datos. O sea, no porque sean datos dejan de ser población, están jugando con cosas ahí medio serias, ¿no? Entonces deben, al momento de utilizar los datos, pues no pensar simplemente que son datos, sino saber que esos datos vienen de alguna fuente y que representan algo. Entonces el criterio que ustedes deben utilizar debe ser lo más concreto y benéfico en ambas partes posible. Y eso pues los economistas lo van desarrollando con el tiempo, pero aquí en la universidad pues lo pueden ir viendo, les digo, poniendo a prueba las noticias que ustedes ven, etcétera. Y bueno, eso es lo único que quería mencionar sobre el sesgo que ustedes pueden tener como economistas. ¿Aquí alguna otra duda, alguna pregunta como saben? ¿Qué libros de economía recomiendan? En economía, pero economía, macroeconomía, microeconomía. Por ejemplo, economía política. Para economía política. Los que ven aquí, ya no me acuerdo cuáles son, pero creo que eso también, y también va a depender del, no, es que economía política, no, la verdad es que aquí vi muy buenos fundamentos de economía política, y ella va a depender de qué más es lo que tú quieres proyectar en tu visión. O sea, cada autor tiene una visión diferente. En este caso, la verdad, sí, de economía política, creo que todos estamos sesgados en la parte de marxismo como tal, pero también, por ejemplo, ya llevándolo a macroeconomía como tal, aquí ven el Romer, pero yo les puedo recomendar el Dorbush y este que fue el amigo de Alan Greenspan. Bueno, ahorita me acuerdo nada más de Dorbush, de macroeconomía. Pero sí, disculpa, eso ya es más como reflejo del criterio de cada quien. O sea, cada quien puede leer como libros, y ningún libro te va a decir exactamente esta es la verdad, sino que, como les decía, son distintas formas de ver un problema económico, una parte subjetiva de la economía, y el cómo tú lo leas y lo aceptes es lo que pues te va a determinar allá afuera. ¿Alguna otra pregunta? Has hablado de las habilidades, has hablado del enfoque de startup de programación. En el enfoque del idioma, es un instrumento también que pues abre mucho las puertas, ¿no? Y habías mencionado de que cuando ya estés en el mercado laboral hay conocimientos que aún faltan, ¿no? Tampoco les voy a decir qué quitarías y qué es lo que más te demandan en el mercado laboral, es 100% la práctica, ¿no? Si se ve que eres financiero, porque cuando te preguntan economía política es donde viene, ¿no? Pero también es fundamental para basarse y sustentar los modelos econométricos, ¿no? Uno de la parte fundamental, si no me deja mentir, es fundamentarlo con las hipótesis y con un marco teórico bien establecido. Pero en el enfoque, para ya no irnos del otro lado, en el enfoque de los idiomas, qué idiomas se están demandando, qué instrumentos tú ya aplicarías. Ok, sí, inglés totalmente. Totalmente el inglés, ¿por qué? Porque muchos de los libros los encuentras en inglés, ahora sí que todo te lo dan en inglés, entonces el inglés es fundamental en escritura, redacción, hablar, entender, es fundamental. Te van a meter a juntas donde te van a hablar, no sé, otros bancos, o en mi caso
FMI, OCDE, pues van a hablar en inglés en algunas ocasiones, en otras partes son grupos que vienen a hacer misiones y hablan español, pero también te van a dar sus análisis o que revises sus propuestas en inglés totalmente porque es un instituto internacional. Entonces, pues sí, el inglés es totalmente el idioma que está predominando allá afuera. Y, por ejemplo, de ahí, no sé, me gusta... En Francia tienen, por ejemplo, a Thomas Piketty, y también como que he conocido gente que estudió en Francia y que pues ahí he visto esa parte del idioma y que tienen buenos autores. Pero al final de cuentas, pues llevan esos libros de Piketty en inglés, o él mismo los escribe en inglés. Entonces, pues sí, el inglés totalmente es requerido allá en donde quiera, en el sector público, sector privado, etc. Ok, si me permites una Sí. intervención. Miguel, ¿hace cuántos años saliste de la ESE? ¿5 años más o menos? 2019, ajá. Ok. ¿4 años? 4 años. 4 años. Ok, nada más les comento algo, porque ya vamos cerrando para que por favor le hagan un par de preguntas más a nuestro egresado. Hace 4 años Miguel estaba acá en los laboratorios con ustedes tomando clase. Y cuando les dice Miguel que por cada grupo hay 5 personas que realmente ponen atención, dos que preguntan y una o que hace hasta tarea de más, pues esa persona evidentemente es Miguel. En los últimos 8 años que llevo dando clase, yo creo que Miguel, no creo, Miguel ha sido el único alumno, iba a decir exalumno, que me ha regresado un código con modificaciones. Ha sido el único que en 8 años ha hecho eso, así de que, le agregué un ciclo que truncaba una función, todavía me acuerdo, para sacar ahí un parámetro óptimo. Me dije, wow, nadie lo ha hecho hasta el momento, creo que de momento nadie va a romper tu récord. Qué bueno. Y esa persona que estaba hace 4 años en el laboratorio, ahorita forma parte del grupo de asesores del economista en jefe en la Secretaría de Hacienda. Ustedes podrían ser esa persona también, pero creo que Miguel ya les dio varios tips. Hay que programar más, hay que meterle las manos a las matemáticas, hay que discutir y hay que hacerlo con los fundamentos teóricos. O sea, eso de que nos peleábamos de los análisis es cierto, pero nunca llegó una pelea fuerte, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo. No, serán posiciones de vista diferentes. Exactamente. Algo que les puedo comentar es que hubo algunos fines de semana que estuvimos trabajando en su momento acá en el departamento de investigación. Estábamos en un equipo primero en el de CFA, si mal no recuerdo, y esas sí eran discusiones un poquito más pesadas. Creo que ahí los compañeros casi se agarran a golpes, pero salió al final el documento. Y a mí me gustaría resaltar esa parte de las habilidades blandas. Muchas veces batallamos un poco incluso para comunicarnos entre nosotros. O sea, ustedes se pueden poner, perdón que esto está grabado, ustedes son muy buenos para ponerse de acuerdo para irse al Shine, y no está mal. O sea, es parte de saber también negociar las cosas. Pero cuando tenemos que ponernos de acuerdo para presentar un trabajo, para hacer un análisis, para ver la forma en cómo se va a discutir y no solamente el clásico de hola, buenas tardes, mi equipo es... No, todo eso también incluye parte de esas habilidades blandas. Entonces, por favor, tomen lo que les está diciendo Miguel. Y allá afuera, pues como bien lo dice Mike, los golpes están un poquito fuertes, pero eso no significa que ustedes no sean competitivos. Chequen qué nos falta. Si, tal vez para el puesto que yo quiero me piden Excel avanzado y uso de macros, y ni siquiera sé combinar una celda. Bueno, tal vez podría empezar por un curso de Excel básico. O sea, no les digo que empieces por el avanzado, empieza por el básico. El básico te vas al intermedio. Oye, me piden el inglés y nada más sé decir how are you. Ajá, exactamente. Juay de Rito, ¿no? Como cuando se puso de moda. Bueno, podría irme al Zendex a meterme a un curso. O sea, no les digo que vayan por lo avanzado, empiecen por lo básico, pero hay que empezar por algo. Entonces, pues yo espero también en unos años verlos aquí en este mismo lugar donde ustedes ahora estén compartiendo sus experiencias para las nuevas generaciones que van atrás. Entonces, en ese sentido, vamos cerrando. Mike, ¿algo que les quieras comentar para cerrar con broche de oro? Por favor. Sí. Perdón, señor Miguel, señor licenciado Miguel, ya la confianza
ahorita yo estoy de esta parte, pero yo sé que en 4 años alguien que está de ese lado va a estar acá. O sea, eso es seguro. La verdad, I love you, Poli. No, nunca me he quejado. O sea, me he quejado de muchas cosas, pero siempre he estado orgulloso de ser de esta parte del Politécnico, ¿no? Y de ser el único que está allá, y que son muchos de UNAM, de otras escuelas, pero sí orgulloso de ser el único que está por allá. Pero pues sí, a final de cuentas, mañana va a haber uno de ustedes de este lado. Ya falta entre ustedes quién va a ser. Entonces, ustedes vean con quién están compitiendo y acuérdense que entre más lejos quieran llegar va a haber menos competencia, pero los competidores van a ser cada vez más fuertes. O sea, va a llegar un momento en el que van a estar compitiendo en equipos por una plaza, o dejen una plaza cuando realicen investigación económica. Va a haber 2 personas que están refutando la misma idea, pero esas personas ya van a tener doctorados, maestrías detrás. Entonces pues ya no va a ser simplemente de porque yo lo creo va a suceder, sino que va a haber mucho estudio detrás, y eso es lo que ustedes van a estar teniendo en cuenta para competir. Entonces pues sí, yo sé que mañana uno de ustedes va a estar acá y simplemente pues va a ver quién gana. Entonces véanse entre ustedes mismos para ver quién va a ganar desde este momento de la escuela. Creo que lo mejor que puedo decirles es que alienten esta parte de competitividad. A mí, la verdad, tiene razón la doctora, a mí me llamaban el intenso porque era el que decía... Yo no dije eso. No, pero yo les comento esta parte, a mí me decían que era bien intenso, porque yo era el que decía no, si hay que entrar a la clase de econometría, porque eso sí lo quiero aprender. Y bueno, antes me pedían los códigos y ahora me piden las materias. Entonces, pues, con eso les digo todo. Entonces, no se sientan mal de ser el que quiere algo más, porque al final de cuentas es su futuro. Y con que ustedes tengan fijo esa parte, pues ya llevan una de gane, que es quitar al que no tiene bien puesto qué es lo que quiere. Entonces es el único, creo que el que más les debe dejar marcado. Y pues gracias. Muy bien, un aplauso. En esta sencilla pero solemne ceremonia te voy a hacer entrega de tus reconocimientos. No sé si aquí en su director me quiere hacer entrega de reconocimiento. Gracias. Ok. Como si fuera a tomar el proceso, vamos a ponernos de pie, por favor, ya para... Ok. Bueno, voy a hacer lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Sánchez García por su participación como ponente en el simposio Económica, Emprendimiento y Perspectivas para fortalecer nuestro plan de estudios, con la conferencia magistral Principales retos para los economistas recién egresados, celebrado el día lunes 13 de noviembre de 2023 en el auditorio de tesis Rubén Fuentes Delgado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Miguel, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Miguel aquí va a estar unos minutos por si todavía le quieren preguntar más cosas extra reunión. Adelante, por favor. Muchas gracias por su preferencia de decir, bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias.